Hola a todos, bienvenidos a otro sábado filosófico más aquí en el Pensamiento en Llamas. Es un gran gusto y un gran honor para mí que estén aquí de nuevo conmigo. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la filosofía que se encuentra en las obras de Miguel de Unamuno, que a mi consideración es una filosofía de corte existencialista que raya en algo que se conoce como absurdismo. Entonces, esto lo vamos a explicar más adelante. Y bueno, antes de iniciar me gustaría decirles que está la caja de comentarios aquí abajo para que pongan todas sus inquietudes, dudas, comentarios, objeciones, qué sé yo, en torno a lo que aquí yo exponga. Y también para que puedan ustedes recomendar otras temáticas que podamos abordar en próximos sábados filosóficos. De hecho, el tema de este sábado filosófico fue por un comentario que vi y me fascinó, ¿no? Que alguien me pida hablar de Miguel de Unamuno porque Miguel de Unamuno es uno de mis escritores favoritos. Entonces me dieron en mi mero mole. Bueno, entonces vamos a dar inicio, ¿de acuerdo? Miren, si ustedes me preguntan cuáles son los dos escritores existencialistas más importantes del siglo XX, yo les diría que sin lugar a dudas es Camus o Camus, como quieran pronunciar el apellido, y Miguel de Unamuno. Sobre Camus, o Camus, o como lo quieran pronunciar, este, ya es conocido por ciertas obras como El extranjero, La peste, en las que está haciendo reflexiones de carácter existencialista, es decir, reflexiones que abordan temáticas sobre el sentido de la vida, el sentido de la muerte, este, cuestiones como la angustia, cuestiones como Dios, están esas reflexiones presentes en la obra de Camus, ¿de acuerdo? Y entonces Camus ya está consagrado y es popularmente conocido ya como un escritor existencialista, ¿de acuerdo? Sin embargo, antes de Camus ya estaba Miguel de Unamuno y las obras de Miguel de Unamuno tienen un alto carácter existencialista por las temáticas que abordan. Entonces ahorita las vamos a ir detallando y comentando, ¿de acuerdo? Pero antes de llegar a eso, sería bueno ubicar a Miguel de Unamuno en su contexto y en su generación literaria. Miren, Miguel de Unamuno pertenece a algo que se ha conocido como generación del 98. Y a esta generación han pertenecido personajes como Ramón del Valle Inclán, Azorín, Rubén Darío. Y en las obras de todos estos personajes o estos escritores que les menciono, podemos encontrar ciertos ejes temáticos esenciales o ejes temáticos recurrentes, ¿de acuerdo? Un tema que siempre está presente en la generación del 98 es el destino de España. Y bueno, ¿y a qué nos referimos con esto del destino de España? El siglo XIX fue bastante convulso para España porque, como ya sabemos, España fue un gran imperio monárquico, ¿de acuerdo? Que se extendía pues prácticamente por todo el cono sur de América. Ajá, y pues a lo largo del siglo XIX, España va a ir perdiendo su poderío como imperio, va a ir sufriendo desgajamientos, incluso va a ir sufriendo intervenciones extranjeras como la de Napoleón en España por ahí de la década de 1810, si mi memoria no me falla, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos procesos de independencia a las cuales va a azotar España va a llevar a al colectivo intelectual a reflexionar constantemente sobre qué significa ser español, dado este contexto en el que la monarquía está perdiendo un poder impresionante y están surgiendo otra clase de imperios como el imperio victoriano en el Reino Unido y pues ya empieza a asomarse Estados Unidos como una potencia industrial a finales del siglo XIX. Entonces, la reflexión por el destino de España se vuelve capital porque ya España ha dejado de ser este imperio colonial magnífico y grandioso, según ciertos discursos que existían de carácter colonial en España. Y es por eso que este tipo de reflexiones ocupan el centro, ¿no? La reflexión sobre a dónde va España, en qué se va a convertir España, y la reflexión por la identidad del español, es decir, qué significa ser español. Y entonces este tipo de reflexiones van a conducir a los literatos de la época
a profundas reflexiones sobre el significado de la vida, sobre el sentido de la misma y sobre el sentido de la muerte. ¿Por qué se dan esas conexiones? Habría que reflexionar a nivel de historia de las ideas o de historia de la filosofía, la conexión que existe entre pensar nuestra identidad nacional, en este caso yo que soy mexicano, bueno, ¿cuál sería la conexión en pensar mi identidad como mexicano y el pensar el sentido de la vida? ¿Por qué se da eso? O sea, ¿por qué uno pasa de aquí a acá? O de esta reflexión sobre la identidad nacional a la reflexión sobre el sentido de la vida. Bueno, pues cuando tú te tratas de definir, porque no hay que perder de vista que las definiciones son divisiones, es decir, lo que hace una definición es captar un objeto en el mundo y delimitarlo con respecto a otros objetos. Entonces, si tú das una definición, por ejemplo, de silla como un objeto de 4 patas y un respaldo el respaldo, perdón, y un asiento, esa definición va a delimitar a la silla y la va a distinguir y diferenciar de otras sillas. Entonces las definiciones son diferenciadoras en el mundo. Y cuando tú haces una definición sobre la identidad personal, de la identidad del mexicano, la identidad del español, del uruguayo, qué sé yo, todas esas definiciones traen consecuencias diferenciadoras con respecto a otras naciones y con respecto al mundo natural que te rodea. Porque como ser humano, dentro de la definición de la identidad nacional, pues tú te incluyes como un ser humano, que es mexicano, y el rollo es definir esta característica pues, especial que es ser mexicano o ser español, ¿no? Pero ya en la definición está el hecho de que tú eres un ser humano que se diferencia de las otras cosas. Cuando tú analizas a profundidad las definiciones sobre la identidad nacional, pues primeramente te vas a dar cuenta que pues la identidad nacional es una ilusión. O sea, si tú consideras a tu país o a tu cultura como una especie de partícula aislada del resto de las comunidades y del resto de las culturas, pues es una ficción. O sea, todas las culturas del mundo interactúan entre sí y van construyendo subculturas o subproductos. Entonces, un claro ejemplo, por ejemplo, ha sido la, la civilización helénica. Cuando Alejandro Magno colonizó las sociedades persas y demás, pues empezó a darse un intercambio cultural bastante grande, amplio, que incluso se extendió hasta la India. Y hay influencias del pensamiento hindú, por ejemplo, en las filosofías estoicas, con esta cuestión de la ataraxia. Ese concepto viene de la India. Y entonces tú tienes ese influjo cultural cuando se empiezan a dar los imperios, cuando se empiezan a dar las grandes colonizaciones. Y entonces en el caso, por ejemplo, de España, que es una civilización que tuvo una fuerte influencia árabe, o sea, estuvo muchos siglos bajo el yugo de los árabes, y también, pues, en su momento, los bárbaros visigodos que ocupaban el territorio español, pues, tuvieron una dominación romana. Entonces, como tal, por ejemplo, en el caso de España, aparte con todos estos intercambios culturales que se dieron durante la época colonial, aquí en América, pues es difícil pensar que hay una identidad española única, que tú puedes segregar como algo original o como algo que solamente proviene de una generación histórica puramente ibérica, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasa con el mexicano. O sea, si tú te preguntas por la identidad del mexicano, te vas a dar cuenta de todas estas influencias culturales extranjeras que nos van moldeando y que no nada más provienen de las influencias indígenas locales. Y por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que es un país de inmigrantes, ahí se ve claramente todo el influjo cultural tan complejo, tal que pues viene siendo prácticamente imposible dar una definición de qué es ser un americano o un estadounidense. Y lo mismo con Inglaterra, y nos vamos con Francia y pasa lo mismo con China, con todos los países del mundo. Entonces, esta cuestión de la pregunta por la identidad nacional o la identidad personal del individuo en su contexto nacional o cultural va a llevar indudablemente a la reflexión sobre la pluralidad de las culturas. Y esa reflexión sobre la pluralidad de las culturas te va a llevar a otras reflexiones más profundas sobre
¿Cuál es el sentido mismo de la civilización? ¿Cuál es el sentido mismo de el que el ser humano construya ciudades, construya letras, construya sociedades, etcétera? Y ya cuando llegas a ese punto, te estás preguntando también por el sentido del ser humano y su lugar en el mundo. Y ya terminaste en preguntas existenciales del corte por el sentido de la vida. Entonces, toda esta pequeña cronología o narrativa que les hago de cómo se genera la pregunta por el sentido de la vida a partir de la pregunta por el sentido de la identidad nacional, se dieron durante diversos intercambios epistolarios de Unamuno con personajes de la generación del 98. Por eso no se los menciono en balde, es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, Miguel de Unamuno va a ir desprendiéndose conforme él va creciendo, conforme va envejeciendo, de estas cuestiones de la identidad española o de la identidad nacional española, y se va a sumergir por completo en esta cuestión por el sentido de la vida. Entonces, hay ciertas obras imperdibles de Miguel de Unamuno y una de ellas es Niebla. También Abel Sánchez. Otras novelas, por ejemplo, que a mí me parecen muy importantes, es La tía Tula y San Manuel Bueno Mártir. En especial esta va a ser muy importante para lo que vamos a decir a continuación de la filosofía existencialista de Miguel de Unamuno. ¿De acuerdo? Y bueno, me parece que creo que ya el argumento de Niebla es conocido por todo el mundo. Y si no, pues aquí lo voy a mencionar brevemente sin hacer spoilers para que aquellos que no hayan leído Niebla vayan y la lean. Es una super novela, la verdad. Bueno, el argumento principal de Niebla consiste en que el protagonista de la novela va a conocer a su creador. Es decir, que este personaje de la novela es producto de la creación literaria, pues, del propio autor de este libro. Y entonces hay muchas cuestiones filosóficas que se plantean en la novela de Niebla, como por ejemplo, ¿qué es la realidad? ¿No? Si realmente podemos hablar de un mundo objetivo, de una realidad objetiva, o bien si esta realidad que consideramos como objetiva no viene siendo la producción del pensamiento de alguien más. En este caso sería la producción literaria de alguien más. Entonces, en ese sentido, tenemos un regreso o una vuelta muy interesante a Descartes o a Descartes con sus meditaciones metafísicas que plantea el experimento del genio maligno. Es este personaje donde te engaña y te hace creer que el sueño es realidad. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el argumento de Niebla, pero aquí es donde se empiezan a ver las cuestiones existencialistas de la obra literaria de Miguel de Unamuno. No nada más esta cuestión metafísica sobre la existencia del mundo externo, que les acabo de comentar, por la cuestión de si este mundo o esta realidad que vivimos no sea en realidad el producto de algún escritor o el sueño de alguien más, etcétera. ¿De acuerdo? Que curiosamente estas ideas ya existían en el teatro español, muy arcaico ya, o muy antiguo a la obra literaria de Miguel de Unamuno, que las podemos encontrar con Calderón de la Barca. Muy importante Calderón de la Barca, ¿de acuerdo? Pero bueno, no nada más está esta cuestión metafísica sobre la existencia del mundo externo, también están las cuestiones existencialistas, porque el protagonista de Niebla está constantemente interrogándose por quién es él. O sea, cuál es el sentido de su existencia, para qué lo escribieron, qué meta tiene en la vida y cuál es el sentido de este mundo que está escribiendo el autor. Entonces, es muy interesante porque hay una parte en la novela en donde el protagonista va a encarar a su creador o a su escritor. Entonces, no les comento más para que ustedes vayan y lean la novela porque es excelente. ¿De acuerdo? No les voy a spoilear. Y aquellos que ya la leyeron, pues ya saben para dónde va ese asunto. Y bueno, por eso tenemos, o sea, por estas cuestiones que habla Niebla, podemos decir con todo el derecho que esta es una novela existencialista, como El extranjero de Camus. ¿Por qué? Pues porque trata estas cuestiones por el sentido de la vida, el sentido del yo, el sentido del mundo, y hay cuestiones de angustia
Ajá, angustia kierkegaardiana. ¿Qué es esto? Bueno, es la angustia en Kierkegaard es cuando tú te enfrentas a la infinita posibilidad y no sabes qué hacer. ¿Qué significa eso? Que ante tu capacidad de elección, o sea, cuando tú te reconoces como un individuo que tiene el poder de construir su realidad mediante sus decisiones, entras en angustia. ¿Por qué? Porque hay infinitas realidades que se pueden construir según cada decisión que tú tomes. Entonces, si ustedes son más atentos, por ejemplo, yo que estoy haciendo este video, pues hay una infinita posibilidad de cosas que se podrían crear de este video dependiendo cada palabra que yo diga o dependiendo de cada elección que yo tome para decir ciertas cosas o para no decir otras. Esa es la angustia kierkegaardiana y la encontramos en la obra de Niebla. No les digo más, como yo les dije, para evitarles el spoiler. Sería bueno que leyeran la obra de Niebla. Les va a encantar, ¿de acuerdo? Para no alargar tanto el video no voy a comentar de cada una de las obras, ¿verdad? Pero, por ejemplo, La tía Tula es una excelente novela que yo les recomiendo también que le echen un vistazo, porque ahí hablan del sentido que tiene el matrimonio, la vida doméstica, y también eso es objeto de reflexión existencialista. San Manuel Bueno, Mártir, es una novela peculiarmente interesante porque ahí podemos encontrar una reflexión existencialista de corte atea, porque, como les acabo de mencionar, uno de los objetos de reflexión del existencialismo es Dios y su relación que tiene con nuestra vida y cómo Dios nos dota de sentido o cómo negar la existencia de Dios nos quita completamente el sentido de la vida. Y en San Manuel Bueno Mártir, pues habla sobre un sacerdote que es considerado como una especie de santo en un pueblito y pues llega un punto, no les voy también a spoilear la novela, nada más les voy a decir lo esencial. Bueno, llega un punto en donde San Manuel Bueno Mártir le confiesa a uno de los protagonistas, pues sabes que yo sé que todo esto de los milagros que supuestamente él hace, etcétera, pues es un fraude. O sea, en realidad no existe nada de esto. Y se empiezan a deslizar ciertas reflexiones en torno también a la racionalidad. El sacerdote termina por concluir en un pequeño diálogo que tiene ahí en la novela, que tanto la fe en Dios como la fe en la razón son igual de absurdas, porque en realidad ninguna de las dos cosas tienen fundamento. Sin embargo, pues como que la gente tiene que creer en algo y por eso con la persona que sostiene este pequeño monólogo o este pequeño diálogo, más que nada es un diálogo, lo siento, no es un monólogo, con la persona que sostiene este diálogo, el sacerdote, pues llega a la conclusión de que no va a decir nada de lo que le ha dicho el cura, que él es un fraude, porque la gente tiene que creer en algo, o sea, se tiene que aferrar a una creencia para darle sentido a su vida. Entonces, esta es la reflexión absurdista que podemos encontrar en el existencialismo de Miguel de Unamuno. Entonces, ya con lo que les acabo de mencionar, creo que podemos comprender qué es el absurdismo. El absurdismo es una vertiente del existencialismo, la cual dice, bueno, ¿sabes qué? La vida no tiene sentido, la racionalidad es un absurdo, la religión es un absurdo, un montón de cosas son absurdas porque no hay un fundamento trascendente detrás de ellas. Entonces, la conclusión del absurdismo es, haz lo que quieras con tu vida. Puedes disfrutarla, puedes no gozarla y al final de cuentas da lo mismo. No importa qué hagas, el resultado es equivalente a lo mismo. Y entonces esa conclusión absurdista la vamos a encontrar en esta novela de San Manuel Bueno Mártir y también en la novela de Niebla. Léanla para que vean dónde está eso, pero está presente en esa novela. Y también encontramos este existencialismo de corte absurdista en los comentarios de Miguel de Unamuno al Quijote, porque Miguel de Unamuno es un quijotista, más no un cervantista. Aquí hay una diferencia muy importante. Un cervantista, digamos que estudia o admira a Cervantes como un todo, no nada más se enfoca en el Quijote. Mientras que un quijotista sí tiene una especial admiración
por la obra del Quijote incluso le ve un trasfondo filosófico, particularmente existencialista. Entonces, aquí en Latinoamérica, el gran cervantista que tuvimos fue Borges. Borges era un erudito en Cervantes, mientras que un quijotista muy reconocido es Ernesto Sábato. No necesariamente decir que tú eres un quijotista implica que no tienes cierta admiración por Cervantes o ciertos conocimientos en torno a él, sino que, digamos, cambia el objeto de estudio o cambia el objeto de la admiración. Mientras que el quijotista admira al Quijote, el cervantista admira todo de Cervantes, ¿de acuerdo? Es más particular el espíritu del quijotista. Y bueno, Miguel de Unamuno es un quijotista y tiene muchos artículos, también tiene estudios sobre el Quijote, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, particularmente la obra del Quijote, no tengo aquí el libro, pero se llama Vida de Don Quijote y Sancho. Este es el estudio, el ensayo que hace Miguel de Unamuno más importante sobre el Quijote. Y entonces, una reflexión interesante a la que llega Miguel de Unamuno con respecto al Quijote es que, bueno, Don Quijote representa la irracionalidad, la sinrazón, y hace cosas que haría un loco, evidentemente, pero que esa locura lo hace grande. Mientras que Sancho Panza representa o encarna la racionalidad y pues es un contraste en la novela a la locura de Don Quijote. Y curiosamente, Miguel de Unamuno llega a la curiosa conclusión de que pues el Quijote comienza a morir cuando recupera la razón. Eso es una alegoría o una metáfora de que uno comienza a morir cuando se vuelve completamente racional. Entonces, para vivir hay que estar un poco loco. Esa es la conclusión de Miguel de Unamuno, o bueno, su enfoque de análisis en torno al Quijote. Y bueno, el absurdismo ciertamente tiene un toque muy importante de vitalismo, en el sentido de que siempre está afirmando que se viva, que vivas el absurdo hasta sus últimas consecuencias. Digamos que el absurdismo también suele idolatrar un poco la idea del absurdo y lo ve como algo wow, magnífico, ¿no? Pero bueno, es un tipo de existencialismo, como les mencionaba. Ahora, estas son las ideas filosóficas de corte existencialista orientadas al absurdismo que podemos encontrar en las novelas de Miguel Unamuno. Podríamos comentar un montón de cosas más de la obra de Miguel de Unamuno en su aspecto literario, ¿no? Como el tipo de narradores, el tipo de personajes, la psicología de estos personajes, pero creo que eso ya se sale pues del contenido del canal, del propósito del video y quizás de mis aspiraciones, ¿no? Con respecto a lo que quiero comunicar en este breve video sobre Miguel de Unamuno, ¿de acuerdo? Bueno, quizá las dos obras filosóficas más importantes de Miguel de Unamuno sean estas dos, miren. Del sentimiento trágico de la vida y la agonía del cristianismo, ¿sí? Estas son como las dos obras filosóficas más importantes de Miguel de Unamuno, porque aquí va a expresar a rigor sentido toda su filosofía existencialista de carácter absurdo o absurdista. Es por eso que si uno tiene en consideración estas dos novelas, no nada más es un comentario subjetivo decir que en Niebla hay existencialismo y hay absurdismo, no, sino porque a partir de lo que va a decir Miguel de Unamuno en estos dos textos, vamos a tener una buena pauta para interpretar las mismas obras de Miguel de Unamuno, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer un pequeño comentario, ¿no? No sé si en Latinoamérica existe esta editorial Porrúa, pero a mi consideración, Porrúa es la mejor editorial cuando se trata de literatura por los tipos de comentaristas que incluyen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este librito de Miguel de Unamuno fue introducido por Ernest Robert Curtis. Perdonen. Y Ernest Robert Curtis fue un gran filólogo y un gran catedrático del siglo pasado que tiene unos análisis literarios maravillosos. Entonces, es de primer nivel. Por acá tengo Alicia en el País de las Maravillas en editorial Porrúa.
porque el prólogo lo hizo Sergio Pitol. Entonces, les digo, la editorial Porrúa en temas de literatura suele tener muy buenos prólogos, muy buenas introducciones. Entonces yo les recomiendo mucho comprar libros de la editorial Porrúa en ese sentido. Es decir, sáquense esta idea y este prejuicio de que no, la editorial Gredos, la editorial Cátedra son como las editoriales más ¿no? De acá del mundo. No es cierto. O sea, en realidad no hay que juzgar a un libro nunca por su portada ni por ese tipo de cosas. Entonces, también para comprender todas estas ideas existencialistas, pues yo les recomendaría la introducción de Robert Curtis. Y también, pues, los estudios introductorios que se incluyen en las obras literarias de Miguel de Unamuno. Bueno, entonces, no podemos comentar extensamente el del sentimiento trágico de la vida, ni tampoco la agonía del cristianismo, porque si no se hace un video de 6 horas y con gusto yo me lo aviento, pero nadie los ve. Entonces, yo también quiero que los vean estos videos, ¿no? Voy a, por ejemplo, a mencionar varios ensayos del sentimiento trágico de la vida para que noten el espíritu existencialista de corte absurdista que hay en la obra de Miguel de Unamuno, ¿no? En su pensamiento. Entonces, fíjense, ¿no? Cómo empieza, ¿no? El del sentimiento trágico de la vida. El hombre de carne y hueso. Después, en otro ensayo muy interesante, ¿no? El hambre de inmortalidad. Otro ensayo, la disolución racional. Otro, fe, esperanza y religión. Y fíjense la conclusión del sentimiento trágico de la vida, ¿cómo se titula? Don Quijote en la tragicomedia europea contemporánea. Entonces, vamos a dar varios comentarios sobre el sentimiento trágico de la vida. En este conjunto de ensayos, Miguel de Unamuno está reflexionando sobre qué es el sentimiento trágico de la vida, ¿no? O sea, qué es la tragedia. Y entonces va a reflexionar sobre nuestra finitud como seres humanos, sobre nuestras sobrevaloradas capacidades racionales que tenemos, sobre lo absurdas que son, y cómo todas estas limitaciones materiales que tenemos es lo que origina el sentimiento trágico por la vida. El sentimiento trágico de la vida se origina cuando nosotros, al ver nuestra finitud, comprendemos que un día nos vamos a morir. Comprendemos que el destino de todos nosotros es la tumba. Comprendemos que se nos escapa de nuestro control el mundo. ¿De acuerdo? Y la tragicomedia de Don Quijote, o sea, la manera en que concluye Miguel de Unamuno, pues es una sátira muy fuerte a los intelectuales de su época que están envalentonando la racionalidad y el positivismo y el progreso en la ciencia. Cabe mencionar que hubo una época de juventud de Miguel de Unamuno en la que él creía en el positivismo y en el progreso de la ciencia. Pero ya a estas alturas ya no cree en eso, ya se sumergió por completo en el absurdismo existencialista. Y justamente está viendo a sus contemporáneos como el Don Quijote, o sea, como un personaje loco que cree que es racional, que cree estar cuerdo, pero conforme pase el tiempo se va a dar cuenta de su locura y volverá a la racionalidad y se acabará todo. Habrá algo malo, o sea, pasará algo malo en la cultura occidental. Ese es como el presagio del cual está vaticinando Miguel de Unamuno, ¿de acuerdo? La agonía del cristianismo, pues es un texto, yo diría, bastante similar, aunque no idéntico, similar en el sentido del enfoque. Es un texto muy cercano a Kierkegaard, a los textos kierkegaardianos. Entonces es un existencialista ahí, no completamente religioso, pero sí es un existencialismo que trata de estudiar la cuestión del cristianismo a partir de análisis o reflexiones sobre la agonía de la existencia, es decir, nuestro finito perecer en este mundo y cómo la esperanza en Dios es a veces lo que nos motiva a seguir adelante. Es muy similar a Kierkegaard en ese sentido, porque cuando Kierkegaard se enfrenta a la angustia, dice, bueno, ante la infinita posibilidad, yo me angustio, Señor mío, y sin ti me sería imposible vivir. Porque Kierkegaard ve en la fe el último recurso para salir del nihilismo, de la nada, del absurdismo y seguir viviendo. Parece que Unamuno se encamina a esa conclusión como en
Ay, perdónenme ustedes, la lengua se me trabó. San Manuel Bueno Mártir. O sea, se encamina también a esa misma conclusión cuando se le deja al cura dejar con la ficción, dejar con sus ficciones de los milagros y demás, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera podemos ver, me parece, contemplar o analizar la obra existencialista de Miguel de Unamuno, ¿de acuerdo? Y bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias por mirar. Si quieren más análisis así filosóficos de escritores, pídanmelo en la caja de los comentarios. A mí me encantaría, y creo que si nadie me dice de qué hacer el próximo sábado filosófico, pues lo haré yo. Me encantaría hacerlo sobre el existencialismo presente en la obra de Juan Rulfo. Entonces, bueno, sin más, muchísimas gracias por mirar y nos vemos en el próximo sábado filosófico.